¿Sabías que hay regalos que lejos de bendecir tu vida pueden atraer desgracia y oscuridad? En Deuteronomio 7:26 la palabra de Dios nos advierte: no llevarás a tu casa cosa abominable para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás. ¿Por qué es anatema? Muchos objetos, aunque parezcan inofensivos, pueden traer consigo cargas espirituales que afectan nuestra paz, nuestra familia e incluso nuestra relación con Dios. Hoy revelaremos 9 regalos que nunca deberías hacer y aceptar, pues pueden abrir puertas a la opresión, el engaño y la influencia del enemigo en tu vida. A veces lo que recibimos con buena intención puede convertirse en un obstáculo para nuestra bendición. ¿Estás listo para descubrir cuáles son y proteger tu hogar de todo lo que pueda traer maldición? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida simplemente no avanza? Como si una sombra invisible te rodeara, impidiéndote alcanzar la paz, la estabilidad y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. A veces, lo que parece un simple regalo puede ser mucho más que un objeto inofensivo. Puede ser una puerta abierta a la opresión, un vínculo con fuerzas que buscan destruir tu propósito. La Biblia nos advierte en Deuteronomio 7:26: no llevarás a tu casa cosa abominable para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Hay cosas que nunca debieron entrar en tu hogar, objetos que sin darte cuenta han estado trayendo maldición en vez de bendición. Desde tiempos antiguos Dios ha instruido a su pueblo sobre la importancia de discernir lo que entra en su vida. Cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, Dios les dio una orden clara: no tomar nada de lo que allí encontraran, pues todo estaba destinado a la destrucción. Pero un hombre llamado Acán desobedeció y tomó para sí un manto babilónico, plata y oro. Lo que parecía una simple posesión material trajo desgracia a todo el pueblo. Josué 7:11-12 dice: Israel ha pecado, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que volverán la espalda delante de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema. Un solo objeto maldito en el campamento fue suficiente para detener la victoria del pueblo de Dios. Imagina por un momento que algo similar ocurre en tu vida. Recibes un obsequio con la mejor intención, pero desconoces su origen, su historia y lo que representa en el mundo espiritual. De repente tu paz comienza a desvanecerse. La armonía en tu hogar se rompe sin razón aparente y una serie de problemas inexplicables comienzan a rodearte. No es casualidad. Hay cosas que al ser traídas a tu casa pueden afectar el ambiente espiritual y abrir puertas a ataques del enemigo. Así como Acán escondió su pecado pensando que nadie lo vería, muchos guardan en sus hogares objetos que traen ruina sin siquiera sospecharlo. La presencia de Dios se apartó de Israel hasta que se deshicieron del anatema. ¿Cuántas batallas podrías estar perdiendo? Porque hay algo en tu vida que Dios nunca quiso que tuvieras. Las maldiciones asociadas a ciertos objetos no son una superstición. En Hechos 19:19, cuando los nuevos creyentes en Éfeso se dieron cuenta de que sus libros de magia estaban en contra de Dios, no los vendieron, no los guardaron, no los regalaron, los quemaron. Dice la Escritura: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y calcularon su precio y hallaron que era 50,000 piezas de plata. No importaba cuánto valieran, lo que importaba era cerrar toda puerta al enemigo. Hoy en día muchos aceptan regalos sin discernimiento, sin considerar que ciertos objetos han sido usados en rituales, en prácticas ocultas
o simplemente pertenecieron a personas cuya vida estuvo marcada por el pecado y la maldición. Recuerdo la historia de una mujer que recibió una estatua como regalo de un viaje que hizo un familiar. La colocó en su sala sin pensar mucho en ello. Poco después comenzó a tener pesadillas recurrentes, problemas inexplicables en su matrimonio y una sensación constante de opresión en su casa. No podía explicarlo hasta que un día, mientras oraba, sintió claramente en su espíritu que debía deshacerse de aquella figura. Al investigar, descubrió que representaba a una deidad pagana adorada en rituales de invocación. La sacó de su casa y desde ese día todo comenzó a cambiar. Sus noches volvieron a ser tranquilas. La armonía en su familia fue restaurada y la sensación de pesadez desapareció. Lo que parecía un simple adorno estaba afectando el ambiente espiritual de su hogar. Esto es más común de lo que imaginas. Muchas veces un regalo que parece inofensivo puede haber sido cargado con intenciones impuras. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió al pueblo de Israel tomar para sí ídolos o imágenes de los pueblos que conquistaban, porque sabía que estos objetos llevaban consigo la influencia espiritual de quienes los habían poseído antes. En Éxodo 20, 3-5 dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Si Dios fue tan enfático en este mandamiento, es porque sabía el peligro que representaba abrir puertas al enemigo mediante objetos contaminados. Los demonios no necesitan una invitación verbal para entrar en la vida de una persona. A veces, un simple objeto es suficiente. Es por eso que la Biblia nos advierte que seamos sobrios y estemos atentos, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No siempre lo hace de manera evidente. Muchas veces su estrategia es sutil, disfrazada de algo hermoso, valioso o aparentemente inofensivo. En Jueces 6:25-26, Dios le ordenó a Gedeón que destruyera el altar de Baal y cortara la imagen de acera que su padre tenía. No bastaba con ignorarlas, no bastaba con no usarlas. Tenían que ser destruidas para que la presencia de Dios pudiera manifestarse en su vida y en su pueblo. ¿Qué hay en tu casa que pueda estar robándote la paz? Tal vez un objeto heredado, un recuerdo de alguien que practicaba cosas que deshonraban a Dios, un regalo recibido sin saber su procedencia. La palabra de Dios nos llama a limpiar nuestras vidas de todo lo que pueda ser una trampa del enemigo. No se trata de vivir con miedo, sino de ser sabios y entender que el mundo espiritual es real. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada objeto en tu vida tiene un significado y una historia. Es tu responsabilidad discernir si es una bendición o un obstáculo. Dios quiere que vivas en libertad, que tu hogar sea un lugar de paz y bendición. Pero esa paz no puede coexistir con cosas que han sido dedicadas a propósitos oscuros. No puedes permitir que un simple regalo ponga en riesgo tu comunión con Dios. La solución no es complicarse ni temer, sino actuar con sabiduría y obediencia. Como los creyentes de Éfeso, si hay algo en tu casa que sabes que no honra a Dios, es momento de tomar una decisión. No basta con guardarlo en un cajón, no basta con esconderlo,
Es momento de desecharlo, de orar, de cerrar toda puerta al enemigo. La bendición de Dios está reservada para aquellos que eligen caminar en luz y verdad. Si hasta ahora no habías considerado este tema, este es el momento de reflexionar. Dios quiere llevarte a un nivel de libertad mayor, pero necesitas dar el primer paso. Examina tu hogar, tu vida, los regalos que has recibido. Pregunta a Dios en oración si hay algo que necesitas soltar. Porque cuando eliminas lo que no proviene de Él, haces espacio para sus bendiciones. ¿Estás listo para descubrir lo que ha estado interfiriendo en tu vida y recibir la plenitud que Dios tiene para ti? La belleza y el brillo de una joya pueden deslumbrar los ojos, pero lo que muchos ignoran es que hay objetos que más allá de su apariencia pueden cargar consigo una influencia espiritual que afecta a quienes los poseen. La Biblia nos advierte que no todo lo que parece valioso en el mundo material es beneficioso en el ámbito espiritual. En Isaías 2:20 se dice: aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para adorarlos se había hecho. Esto demuestra que ciertos objetos, aunque costosos, pueden convertirse en un lazo que ata el alma y aleja la presencia de Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha atribuido a las joyas y amuletos un poder que va más allá de su función decorativa. Desde tiempos antiguos, los pueblos paganos han utilizado anillos, collares y talismanes con la creencia de que les conferirán protección, fortuna o incluso poder espiritual. En Génesis 35, 2-4, cuando Dios llamó a Jacob a consagrarse, su instrucción fue clara: deshacerse de los dioses ajenos y de los arcillos que llevaban consigo. Esto no fue una simple cuestión de purificación externa, sino un acto de limpieza espiritual. La conexión entre ciertos adornos y prácticas idolátricas era tan fuerte que la única forma de erradicar su influencia era eliminándolos completamente. El enemigo siempre ha buscado engañar al ser humano disfrazando la esclavitud espiritual con símbolos de belleza y estatus. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se impacientó en el desierto, tomaron sus aretes de oro y los fundieron para hacer un becerro de oro al que adoraron, provocando la ira de Dios. Éxodo 32:4 dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que comenzó como simples adornos terminó convirtiéndose en un objeto de adoración, una desviación que trajo juicio sobre ellos. La influencia de las joyas y amuletos con carga espiritual no es un concepto limitado al Antiguo Testamento. En el mundo actual, muchas piezas han sido diseñadas con propósitos ocultos, cargadas con rituales o símbolos que representan algo contrario a la voluntad de Dios. El enemigo utiliza estos objetos para establecer ataduras en la vida de quienes los llevan sin saberlo. La Biblia enseña en 2 Corintios 6:14: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede servir a Dios mientras se mantienen vínculos con elementos que han sido usados en prácticas que deshonran su nombre. En Ezequiel 7:19, la palabra de Dios revela el destino de aquellos que han puesto su confianza en la riqueza material y en los objetos de valor. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma, ni llenarán su vientre, porque ha sido piedra de tropiezo para su iniquidad. La riqueza en sí misma no es el problema, sino la influencia espiritual que ciertos objetos pueden traer cuando han sido usados con propósitos
que no provienen de Dios. En el libro de Hechos se menciona que la gente de Éfeso, al convertirse a Cristo, trajeron sus objetos de valor vinculados a la hechicería y los quemaron públicamente. No vendieron estos artículos, no los regalaron, sino que los destruyeron para asegurarse de que su influencia no afectara a nadie más. Hechos 19:19 relata: muchos de los que habían practicado la magia reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon su valor, sumaba 50,000 piezas de plata. La decisión de deshacerse completamente de estos objetos demuestra que no se trata solo de la intención con la que se usan, sino del propósito original con el que fueron creados. A lo largo de la Escritura, Dios deja claro que el pueblo debe alejarse de todo aquello que haya sido consagrado a otros dioses o que haya sido diseñado con un propósito contrario a la fe. En Deuteronomio 7:25-26 se establece: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No se trata únicamente de evitar la adoración a estos objetos, sino de no permitir que entren en la vida cotidiana y se conviertan en un vínculo con la oscuridad. En el mundo actual, muchas joyas y amuletos se comercializan con mensajes de protección, energía positiva o poder, pero la raíz de estas creencias proviene de doctrinas alejadas de la verdad bíblica. La Biblia advierte en primero a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No todo lo que parece inofensivo lo es en el mundo espiritual. Muchos objetos han sido diseñados con símbolos ocultistas que representan fuerzas contrarias a la voluntad de Dios, y al aceptarlos se abre una puerta a su influencia. En Zacarías 10:2 se menciona el peligro de confiar en objetos y prácticas que desvían la fe, porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños falsos, en vano consuelan. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no tiene pastor. Cualquier cosa que desvíe la confianza del creyente de Dios hacia un objeto físico es una trampa espiritual que puede traer confusión y alejamiento de la verdad. El diseño de algunas piezas de joyería y amuletos ha sido cuidadosamente estructurado con propósitos específicos dentro de prácticas que no provienen de Dios. En muchos casos se les atribuyen significados espirituales que contradicen la fe cristiana, promoviendo creencias en el poder de los astros, deidades paganas o energías místicas. En Isaías 47:13-14 se hace una advertencia contundente contra estas prácticas. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los que contemplan los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, el fuego los quemará. No librarán sus vidas del poder de la llama. No hay seguridad fuera de Dios y ningún objeto diseñado con propósitos ocultos puede traer bendición verdadera. El creyente debe examinar con discernimiento lo que posee y asegurarse de que todo lo que entra en su vida glorifique a Dios. En 1 Corintios 10:21 se nos advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es posible tener comunión con Dios mientras se conservan elementos que representan lo opuesto a su santidad. Cuando Dios instruye a su pueblo, lo hace para protegerlos, no para privarlos de algo. La eliminación de objetos que pueden traer maldición no es una carga, sino una liberación. En 2 Reyes 23-24 se menciona cómo el rey Josías, en su deseo de restaurar la relación del pueblo con Dios,
Eliminó todo lo que pudiera ser una barrera. Asimismo, quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. La decisión de erradicar todo lo que no honraba a Dios trajo restauración y bendición al pueblo. Cuando se entiende la importancia de lo que se posee, se puede tomar la decisión de vivir en santidad, alejándose de todo lo que pueda traer contaminación espiritual. Dios llama a sus hijos a caminar en luz, sin cargas ocultas que impidan recibir su bendición. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha usado el engaño como su arma más efectiva. No siempre ataca con violencia evidente, sino que muchas veces opera a través de cosas sutiles, insignificantes a simple vista, pero con un significado espiritual profundo. La Biblia advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece inofensivo lo es realmente. En la antigüedad, los pueblos paganos fabricaban objetos con la intención de atar a las personas a sus creencias y desviarlas de la verdadera adoración a Dios. Estos objetos no eran simplemente decoraciones o piezas de arte, eran herramientas de manipulación espiritual que llevaban consigo una carga oculta. Dios, en su sabiduría, prohibió a su pueblo poseer o hacer uso de estos elementos. En Deuteronomio 7:25 a 26 dejó una advertencia clara. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. El problema no radica en el material del que están hechos estos objetos, sino en lo que representan y en la intención con la que fueron creados. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han utilizado figuras y símbolos para atraer fuerzas espirituales y sellar pactos con entidades que no provienen de Dios. Los amonitas, los moabitas y los cananeos tenían imágenes dedicadas a sus dioses, y cuando los israelitas se mezclaban con estas naciones, terminaban cayendo en idolatría al aceptar sus costumbres y sus regalos. En Jueces 2:11-12 se relata cómo el pueblo de Israel cayó repetidamente en este pecado. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El simple hecho de poseer estos objetos abría la puerta a influencias espirituales que los alejaban de su propósito. El poder espiritual de los objetos no se limita a la idolatría explícita. Hay regalos que simbolizan destrucción, ruina y muerte, aunque a primera vista parezcan inofensivos. En muchas culturas se han hecho representaciones de criaturas demoníacas, figuras de sufrimiento o imágenes de la muerte como si fueran elementos decorativos. Dios siempre ha enseñado a su pueblo a apartarse de todo lo que represente la oscuridad. En Levítico 19:31 advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando una persona acepta un objeto que ha sido diseñado con un propósito espiritual contrario a Dios, consciente o inconscientemente está estableciendo un vínculo
con aquello que representa. La historia de Israel está llena de episodios en los que la posesión de ciertos objetos trajo calamidad. En 2 Reyes 21, 11 a 12, Dios condena al rey Manasés por haber introducido en el templo imágenes y símbolos de otras deidades, provocando la ira del Señor contra Judá. El resultado fue devastador, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Este pasaje demuestra que no se trata de un asunto menor, sino de algo que puede traer juicio y destrucción. Dios es celoso de su pueblo y no permitirá que se mezcle con cosas que contaminan su relación con él. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva enfrentó situaciones similares cuando los nuevos creyentes venían de culturas donde los objetos con carga espiritual eran comunes. En Hechos 19:19 se menciona un evento significativo en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y calculado su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No vendieron esos objetos, no los guardaron por su valor material, sino que los destruyeron porque entendieron que su presencia era una trampa espiritual. La lección es clara: cuando algo representa una amenaza para la vida espiritual, lo correcto es deshacerse de ello de manera definitiva. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha llamado a su pueblo a hacer una separación entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44:23 se dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este llamado no ha cambiado. Lo que entra en la vida de una persona puede afectar su comunión con Dios. Aceptar objetos que simbolizan destrucción o que han sido usados en prácticas alejadas de la verdad puede generar opresión espiritual, pérdida de paz y una desconexión con la presencia de Dios. El enemigo ha perfeccionado sus estrategias para hacer que las personas acepten estos objetos sin cuestionar su origen. En tiempos antiguos se presentaban como ídolos evidentes, pero hoy han sido disfrazados como piezas de arte, decoraciones exóticas o regalos simbólicos. En 1 Corintios 10, 20, 21 se nos advierte sobre esta trampa. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La Biblia es clara en que no puede haber comunión entre la luz y la oscuridad. En la antigüedad, las civilizaciones ofrecían estatuillas y objetos tallados como símbolos de pactos espirituales. Estos elementos no solo representaban deidades paganas, sino que eran canales a través de los cuales se establecían vínculos con fuerzas espirituales. En Oseas 13:2 se menciona cómo el pueblo de Israel cayó en este error. Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho imagen de fundición, ídolos según su entendimiento. Todo ello obra de artífices. Acerca de ellos dicen: los hombres que sacrifican besen los becerros. Dios condenó esta práctica porque sabía que estos objetos desviaban la devoción de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevó consigo muchas riquezas, pero Dios tuvo que purificarlos antes de permitirles entrar en la tierra prometida.
todo lo que había sido tomado de los egipcios. Debía ser sometido a un proceso de santificación. Números 31:23 explica: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación será purificado. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Esto demuestra que la limpieza espiritual no es un concepto simbólico, sino una instrucción concreta de Dios para proteger a su pueblo. Cada objeto tiene una historia y la ignorancia no es excusa en el ámbito espiritual. En Oseas 4:6 se nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios llama a su pueblo a ser sabio, a discernir lo que permite entrar en su vida y a rechazar aquello que puede convertirse en un obstáculo para su relación con Él. No se trata de superstición ni de temor irracional, sino de obediencia y sensibilidad espiritual. Un regalo puede ser mucho más que un simple obsequio. Puede ser una puerta abierta a la opresión, un lazo con algo que no proviene de Dios. La decisión de examinar lo que se recibe y eliminar lo que no honra a Dios es un acto de fe y obediencia que trae libertad y restauración. Desde tiempos antiguos la vestimenta ha sido más que una simple necesidad, ha sido un símbolo de identidad, de propósito y de consagración. En la Biblia Dios estableció pautas claras sobre lo que debía vestir su pueblo, no solo como una señal externa, sino porque entendía que la ropa podía representar una conexión espiritual. En Números 15, 38 a 39, Dios ordenó a los israelitas usar flecos en sus vestiduras como un recordatorio de sus mandamientos, para que no se desviaran tras lo que sus ojos codiciaban. La ropa no es neutral. En la esfera espiritual puede reflejar una consagración a Dios, o por el contrario, ser un vínculo con influencias que no provienen de Él. A lo largo de la Escritura hay ejemplos donde la vestimenta marcó una diferencia crucial en la relación entre Dios y su pueblo. En Génesis 35, 2 a 4, cuando Jacob se preparó para encontrarse con Dios en Betel, instruyó a su familia a deshacerse de los dioses ajenos y a cambiar su ropa. No bastaba con abandonar los ídolos, era necesario una transformación total, incluyendo lo que llevaban puesto. La vestimenta podía estar contaminada por su asociación con prácticas paganas y Dios demandaba una pureza completa. La misma idea se ve reflejada en Zacarías 3, 3 a 4, cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel del Señor, vestido con ropas viles, y Dios ordenó que le fueran quitadas para ser vestido con vestiduras nuevas. El cambio de ropa representaba una restauración espiritual, ¿no? En muchos casos la vestimenta ha sido utilizada como un medio de influencia espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de los dioses paganos usaban túnicas específicas para sus rituales. Y en el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre los escribas y fariseos que amaban vestir ropajes largos para ser vistos como hombres santos, aunque su corazón estuviera lejos de Dios. La ropa no solo cubre el cuerpo, sino que también comunica algo en el mundo espiritual. En Apocalipsis 19:8 se describe a los santos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, lo que simboliza la justicia. Cada prenda que una persona usa puede estar ligada a un propósito, ya sea de santidad o de corrupción. El problema surge cuando la vestimenta no es simplemente una cuestión de estética, sino un canal de influencia espiritual. En muchas culturas la ropa ha sido utilizada en rituales, en pactos, en consagraciones a deidades ajenas al Dios verdadero. En Isaías 3:16 a 24, Dios reprende a las hijas de Sión por su vestimenta arrogante, llena de adornos y símbolos que reflejaban su corazón alejado de la santidad.
La consecuencia fue que en lugar de fragancia, recibirían hediondez, en lugar de cinturón, una soga. En lugar de elegancia, desolación. No era la ropa en sí lo que traía juicio, sino lo que representaba en el mundo espiritual. En tiempos bíblicos, los reyes, los sacerdotes y profetas eran identificados por lo que vestían. El manto de Elías fue reconocido como una señal de su autoridad profética. Y cuando Eliseo lo tomó, recibió la unción que había sobre su maestro. Del mismo modo, las vestiduras del sumo sacerdote tenían un diseño específico, ordenado por Dios, porque cada detalle tenía un significado espiritual. En Éxodo 28:2 se dice que las vestiduras de Aarón debían ser para honra y hermosura, lo que indica que no eran simples prendas, sino instrumentos de santificación. Cuando se habla de vestimenta con carga espiritual, no se trata solo de atuendos asociados a cultos paganos. A lo largo de la historia se han creado modas y estilos que han sido diseñados con propósitos que van en contra de la voluntad de Dios. En muchos casos hay símbolos ocultos en prendas y accesorios que representan ideologías, creencias o prácticas espirituales que no provienen de la verdad. En Deuteronomio 22:5, Dios prohíbe que un hombre use ropa de mujer y viceversa, estableciendo que la confusión en la identidad es una abominación. Esto demuestra que la vestimenta puede ser un medio para alterar el orden establecido por Dios. En Hechos 19:12 se menciona que los paños y delantales de Pablo eran llevados a los enfermos y estos eran sanados, lo que demuestra que incluso la tela puede ser un canal de transferencia espiritual. Si Dios puede utilizar algo tan simple como un paño para transmitir su poder, el enemigo también puede usar prendas para establecer influencias en la vida de las personas. Muchas veces las vestimentas han sido utilizadas en ceremonias ocultistas, en rituales de iniciación, en prácticas de consagración a fuerzas opuestas a la voluntad divina. Al recibir ropa sin discernimiento, se puede aceptar algo que ha sido consagrado con un propósito que no honra a Dios. En 2 Reyes 10:22, Jehú ordenó que se trajeran vestiduras para los sacerdotes de Baal antes de su destrucción, lo que indica que cada grupo religioso tenía su propia vestimenta identificativa. Cuando Israel cayó en idolatría, adoptó no solo las prácticas de las naciones paganas, sino también sus atuendos. En Sofonías 1:8, Dios anuncia juicio sobre aquellos que visten ropas extranjeras, lo que no solo se refiere a prendas físicas, sino a la adopción de costumbres ajenas a su voluntad. La vestimenta es un reflejo de la identidad espiritual. Cuando los soldados echaron suertes por la túnica de Jesús en la cruz, lo hicieron porque su prenda era de gran valor, tejida de una sola pieza. No era cualquier vestimenta, sino algo con un significado especial. En Marcos 5:27 a 28, la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, lo que muestra que incluso en la vestimenta de Cristo había un poder que trascendía lo físico. Si la ropa puede ser un canal de bendición, también puede serlo de maldición, cuando ha sido usada con propósitos contrarios a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones la vestimenta es utilizada como un símbolo de rebelión, de alejamiento de los principios divinos. En Génesis 3:21, Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de piel después de su pecado, marcando un cambio en su relación con Él. La ropa que llevaban antes de la caída no era la misma después de su desobediencia. En Apocalipsis 3:18, Jesús aconseja comprar de Él vestiduras blancas para cubrir la desnudez, lo que implica que hay un tipo de vestimenta que proviene de Dios y otra que es ajena a su santidad. La vestimenta no es un tema superficial en la Biblia.
En Mateo 22, 11 a 13, Jesús relata la parábola del hombre que entró en la boda sin vestidura de boda y fue echado fuera. Esto demuestra que lo que se viste tiene un peso espiritual. Dios ha diseñado una vestimenta de justicia para su pueblo, pero el enemigo busca imponer ropas que simbolicen esclavitud, corrupción y alejamiento de la verdad. No todo lo que se recibe como regalo debe ser aceptado sin discernimiento. En muchos casos, las prendas y accesorios han sido diseñados con propósitos que contradicen la voluntad de Dios. En Ezequiel 16, 10 a 14, Dios describe cómo vistió a Jerusalén con bordados, lino fino y adornos preciosos, mostrando que la vestimenta puede ser una expresión de su favor. Sin embargo, en el mismo capítulo se menciona cómo la ciudad tomó esos mismos adornos y los usó para prostituirse con otras naciones. Lo que debía ser una bendición se convirtió en una trampa por el uso que se le dio. Cuando Dios cubre a su pueblo con vestiduras de justicia, lo hace para marcar una diferencia con el mundo. En Isaías 61:10 se dice: me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La vestimenta tiene un propósito en el mundo espiritual. No es solo una cuestión externa, sino un reflejo de lo que hay en el interior, lo que una persona viste, lo que acepta como regalo, lo que permite en su vida, puede ser un canal de bendición o una puerta abierta a la opresión. El dinero y las posesiones materiales han sido siempre una de las mayores áreas de prueba para la humanidad. Desde tiempos antiguos, Dios ha advertido a su pueblo sobre el peligro de aferrarse a riquezas que no provienen de Él. La Biblia muestra cómo la prosperidad mala vida puede convertirse en un lazo que atrapa y destruye. En Ageo 2,8, Dios declara: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, recordando que toda riqueza legítima procede de Él y que recibir algo de origen impuro puede traer consecuencias espirituales serias. A lo largo de la historia ha habido numerosos casos en los que el dinero ha sido usado como herramienta de manipulación espiritual. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata, un precio bajo para una traición de tal magnitud. Sin embargo, ese dinero nunca trajo bendición a su vida. Mateo 27:5 relata que, atormentado por la culpa, Judas arrojó las monedas en el templo y luego se ahorcó. Aquellas piezas de plata estaban manchadas con la injusticia, tanto así que los sacerdotes consideraron inapropiado colocarlas en el tesoro del templo, y en su lugar compraron un campo para sepultar extranjeros. Ese dinero tenía una carga que no podía ser limpiada ni usada para el bien. La Escritura también advierte que la riqueza obtenida por medios ilícitos nunca traerá paz. En Proverbios 10:12 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Dios no solo ve la cantidad de lo que se recibe, sino la fuente de donde proviene. En Josué 6:18, cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, se les advirtió que no tomaran para sí ninguna cosa destinada a la destrucción, porque eso los convertiría en anatema. Sin embargo, Acán desobedeció y escondió en su tienda plata, oro y un manto babilónico. Como resultado, el pueblo fue derrotado en la siguiente batalla y la maldición cayó sobre su casa hasta que fue eliminado junto con todo lo que poseía. El dinero o los objetos de valor que han sido usados en prácticas impuras pueden convertirse en un obstáculo espiritual. En Hechos 8:18 a 20, Simón el mago intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, creyendo que podía obtener los dones de Dios como una mercancía.
Pedro lo reprendió con dureza, diciéndole: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La riqueza obtenida o utilizada con intenciones incorrectas no solo es rechazada por Dios, sino que puede traer juicio sobre quien la posee. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó claro que no todo dinero debía ser aceptado ni usado en su servicio. En Deuteronomio 23:18 se establece: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tú, Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tú, Dios, tanto lo uno como lo otro. Esto muestra que no toda ganancia es bienvenida delante de Dios y que algunos bienes pueden traer contaminación espiritual en lugar de bendición. En la historia de Ananías y Zafira, narrada en Hechos 5, se presenta otro ejemplo de cómo el dinero, cuando es manejado con engaño, puede ser causa de condenación. Ambos vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a los apóstoles, cuando en realidad retuvieron parte de la suma para sí mismos. Pedro les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al instante cayeron muertos. No fue la cantidad de dinero lo que los condenó, sino el intento de usarlo de manera deshonesta en la obra de Dios. El mundo espiritual es real y opera bajo principios que van más allá de lo visible. En muchas ocasiones, objetos de valor han sido utilizados como ofrendas en rituales, dedicados a deidades ajenas al Dios verdadero. En Oseas 2:8, Dios reprocha a Israel porque tomaron la plata y el oro que Él les había dado y los usaron para Baal, convirtiendo lo que debía ser una bendición en un instrumento de idolatría. Cuando se recibe un bien que ha sido consagrado a prácticas contrarias a la voluntad de Dios, se puede estar permitiendo que esa influencia entre en la vida de quien lo posee. El pueblo de Israel tenía instrucciones precisas sobre qué hacer con las riquezas de los pueblos paganos que conquistaban. En Deuteronomio 7:25-26, Dios ordena que las imágenes talladas de sus dioses fueran quemadas y que no se tomara para sí la plata ni el oro de ellas, para que no fueran un tropiezo. Dios sabía que el enemigo podía usar las riquezas como una trampa para seducir el corazón de su pueblo. En muchos casos, lo que parecía una bendición terminaba convirtiéndose en la causa de su ruina. En la Biblia, la relación entre el hombre y la riqueza siempre ha sido una cuestión de corazón. En Mateo 6:24, Jesús advierte: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El problema no es el dinero en sí mismo, sino el efecto que puede tener cuando no está alineado con los principios de Dios. El caso de Giezi, el siervo de Eliseo, muestra cómo la codicia puede llevar a la destrucción. Después de que el profeta sanara a Naamán de la lepra, este ofreció una recompensa en gratitud, pero Eliseo la rechazó. Sin embargo, Giezi decidió engañar a Naamán y tomar el dinero y las prendas que Eliseo había rehusado. Como consecuencia, la lepra de Naamán cayó sobre él y su descendencia para siempre. 2 Reyes 5:27 declara: por tanto, la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La riqueza, mala vida, no solo afectó a Giezi, sino a toda su descendencia. En muchos casos lo que parece ser una bendición puede ser una prueba. En Apocalipsis 3:17 Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
La confianza en la riqueza material puede cegar el entendimiento y llevar a una falsa sensación de seguridad. La historia del joven rico narrada en Mateo 19, 16, 22 muestra cómo la posesión de bienes puede ser un obstáculo para seguir a Dios. Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No podía desprenderse de lo que consideraba valioso en el mundo material, aun cuando eso significaba perder el verdadero tesoro. Las Escrituras son claras en que no todo dinero es puro, ni toda riqueza es bendecida por Dios. En Santiago 5, 1, 3 se advierte: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Aquellos que han acumulado riquezas de manera injusta enfrentarán las consecuencias de sus actos. Dios ha establecido principios claros sobre el manejo de los bienes materiales. En Malaquías 3:10 se insta a traer los diezmos a la casa de Dios para que haya alimento en su casa y se abra la ventana de los cielos. Esto demuestra que cuando las riquezas son entregadas a Dios de manera correcta, pueden ser un canal de bendición. Sin embargo, cuando se recibe dinero de origen impuro o se retiene lo que pertenece a Dios, se puede abrir la puerta a la maldición. El llamado es a examinar con discernimiento lo que se recibe y asegurarse de que cada posesión glorifique a Dios. No todo lo que parece valioso en el mundo material tiene valor en el mundo espiritual. Lo que una persona permite entrar en su vida puede traer bendición o destrucción. El mundo espiritual no es un concepto abstracto ni una idea vaga que flota sin impacto en la vida diaria. Es una realidad que afecta cada aspecto de la existencia humana, desde los pensamientos más íntimos hasta los objetos que una persona permite en su entorno. La Biblia advierte con claridad que hay elementos que, al ser recibidos, pueden traer opresión, confusión y ataduras que alejan del propósito de Dios. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No todo lo que parece inofensivo lo es, y muchas veces lo que se recibe con la mejor intención puede convertirse en un canal para la influencia del enemigo. A lo largo de la historia bíblica se han registrado múltiples casos donde ciertos objetos fueron utilizados por el adversario como una puerta de entrada para sembrar destrucción. En el libro de Josué, la desobediencia de Acán al tomar cosas que Dios había destinado para destrucción trajo derrota y juicio sobre todo Israel. No bastó con que él fuera consciente de lo que había hecho. El solo hecho de poseer esos bienes impuros fue suficiente para provocar la ira del Señor. Josué 7:13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta que el pueblo no se deshizo de aquello que había sido tomado en desobediencia, la presencia de Dios no volvió a respaldarlos. La instrucción divina ha sido siempre clara: separar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo que proviene de Dios de lo que pertenece a las tinieblas. En 2 Corintios 6:17 se da una orden precisa: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
No es una sugerencia ni una recomendación opcional, sino un llamado directo a la obediencia y a la consagración. Dios no bendice lo que está contaminado, y aquel que desea caminar en su luz debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que impida su manifestación plena en la vida del creyente. En la Escritura se registran casos donde la presencia de objetos impuros provocó caos y destrucción en las naciones. En el primer libro de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca del pacto y la llevaron al templo de Dagón, su dios pagano, la idolatría de su pueblo fue confrontada con el poder de Dios. Al día siguiente, la estatua de Dagón había caído al suelo, y en los días siguientes toda la ciudad fue azotada con plagas. Lo que los filisteos consideraban un trofeo se convirtió en la causa de su desgracia. Ningún objeto que ha sido usado para propósitos ajenos a Dios puede coexistir con su santidad sin que haya consecuencias. Desde el principio, Dios ha establecido que su pueblo debe apartarse de todo lo que pueda ser un lazo con la oscuridad. En Deuteronomio 7:25 a 26, la instrucción es tajante. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No basta con rechazar la idolatría en el corazón si aún se conservan elementos que han sido dedicados a otros dioses o a prácticas espirituales contrarias a la verdad. El enemigo se infiltra sutilmente, disfrazando la opresión como algo insignificante. En Hechos 19:19, los nuevos creyentes de Éfeso, al reconocer la influencia negativa de los objetos que habían poseído, tomaron una decisión radical. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y calculado su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No los vendieron, no los regalaron, no intentaron sacar provecho de ellos. Los destruyeron porque entendieron que no podían tener comunión con Dios mientras conservaran algo que había sido un vínculo con las tinieblas. La Escritura enseña que la pureza no es solo un estado del corazón, sino también una práctica que se refleja en lo que una persona permite en su vida. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Esto implica examinar cada área de la vida, incluyendo los objetos que se poseen, para asegurarse de que todo está alineado con la voluntad de Dios. No se trata de superstición ni de miedo, sino de obediencia y discernimiento. En muchas ocasiones la instrucción de Dios ha sido clara en cuanto a la eliminación de todo lo que representa contaminación espiritual. En 2 Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una reforma radical en Judá, destruyendo los altares paganos, quemando objetos de idolatría y eliminando todo lo que había sido usado en prácticas ocultas. No dejó rastro de lo que había contaminado la tierra, porque entendió que solo una purificación completa traería restauración. 2 Reyes 23-24 declara: asimismo quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. El compromiso con Dios implica renunciar a cualquier cosa que pueda ser una barrera en la relación con Él. En Santiago 4:8 se nos insta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
No se puede buscar la presencia de Dios mientras se conservan cosas que no le honran. Cada objeto tiene una historia, una procedencia, y puede ser un canal para la bendición o un punto de acceso para la opresión. El llamado de Dios siempre ha sido a vivir en santidad, a apartarse de todo lo que no proviene de Él. En Apocalipsis 18:4 se da una advertencia final. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No se trata solo de evitar el pecado en sí mismo, sino de mantenerse separado de todo lo que pueda ser un instrumento del enemigo. Dios ha provisto todo lo necesario para caminar en libertad, pero cada persona tiene la responsabilidad de decidir qué permite en su vida. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay razón para aferrarse a algo que impide avanzar en el propósito divino. Lo que se recibe, lo que se guarda, lo que se atesora, debe estar alineado con la voluntad de Dios. En cada generación, Dios ha llamado a su pueblo a la pureza, a la separación del mal, a la obediencia radical. No hay bendición en lo que ha sido contaminado, ni paz en lo que ha sido consagrado a la oscuridad. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. La decisión de rechazar lo que no proviene de Dios no es una opción secundaria, es un acto de guerra espiritual, una declaración de lealtad al único Dios verdadero. En la obediencia hay protección. En la santidad hay libertad. Y en la renuncia a todo lo que impide la comunión con Dios hay una puerta abierta a su perfecta voluntad. Nada en la vida de un creyente sucede por casualidad. Cada objeto que entra en un hogar, cada regalo que se acepta, cada posesión que se guarda, tiene un significado más profundo de lo que se percibe a simple vista. Dios es un Dios de orden y propósito. Y su deseo es que nada en la vida de sus hijos sea una traba para su presencia. La Biblia deja claro que el enemigo no siempre se presenta con un ataque evidente. Muchas veces su estrategia es el sigilo, la sutileza, el disfraz de lo inofensivo. Por eso el discernimiento espiritual no es un lujo ni una exageración, sino una necesidad urgente para todo aquel que quiera vivir en la plenitud de la bendición de Dios. El ser humano ha sido diseñado para recibir, pero no todo lo que se recibe viene con la intención correcta. Hay regalos que atan, que contaminan, que alteran el ambiente espiritual de un hogar sin que nadie lo note de inmediato. Algunos pueden afectar la paz de una casa. Otros pueden traer consigo ciclos de opresión. Otros pueden influir en los pensamientos, debilitando la sensibilidad espiritual de quien los posee. En la Biblia, Dios nunca trata los objetos consagrados a lo impuro como algo sin importancia. Si algo no proviene de Él, si ha sido diseñado con un propósito contrario a su voluntad, si ha sido usado en prácticas espirituales ajenas a la verdad, es una puerta abierta a influencias que tarde o temprano afectarán a quien lo posea. La obediencia en lo pequeño es lo que abre el camino a la verdadera libertad. No se trata solo de rechazar lo que es abiertamente maligno, sino de desarrollar un discernimiento que permita identificar lo que no es evidente a simple vista. La Escritura enseña que la fe no es solo un asunto del corazón, sino que se refleja en las decisiones diarias, en lo que se elige permitir, en lo que se decide conservar o desechar. Cada persona es el responsable de su entorno espiritual. Y lo que se guarda, lo que se atesora, lo que se permite en la vida, es un reflejo de aquello en lo que se ha puesto la confianza. Dios no deja indefensos a sus hijos. En su palabra
ha revelado principios que permiten vivir en santidad y protección. A lo largo de la historia, aquellos que caminaron en comunión con Él entendieron que la obediencia no es opcional, que la consagración no es un extremo, que la pureza espiritual no es una restricción, sino una garantía de vida abundante. Cada objeto, cada posesión, cada regalo es una oportunidad de alinearse con su voluntad o de abrir puertas que no deberían abrirse. El enemigo opera en las sombras, pero Dios ha dado la luz necesaria para exponer toda trampa. Nada queda oculto para quien busca su guía. Nada se mantiene encubierto cuando se camina en su verdad. No hay regalo, objeto o posesión que valga más que la presencia de Dios en la vida de un creyente. Todo lo que estorba debe ser apartado. Todo lo que contamina debe ser eliminado. Todo lo que distrae debe ser confrontado. En la limpieza espiritual hay libertad. En la obediencia hay victoria. En la separación del mal hay una vida sin ataduras. Lo que se guarda y lo que se rechaza define el rumbo espiritual de una persona. Elegir la santidad es elegir la bendición, y no hay mayor recompensa que habitar en la plenitud de la voluntad de Dios.